Bienvenidos a un nuevo reto bíblico. El día de hoy queremos presentarles 40 preguntas difíciles de la Biblia. Espero que sepas responderlas todas. ¡Comencemos! ¿Qué es la cementera que el apóstol Pablo menciona en Corintios? A. Camino estrecho. B. Patio trasero. C. Tierra sembrada. O D. Montaña baja. Pues la cementera es, muy bien, la C, es una tierra sembrada. Segunda carta a los Corintios 9, versículo 10 dice: y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Muy bien, vamos con la segunda pregunta. ¿Dónde dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas? A, en Romanos. B, en Colosenses. C, en Filipenses. O D, en Gálatas. La respuesta era la B. Muy bien, en la carta a los Colosenses. Colosenses 2, 8 y 9 dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Atentos, tercera pregunta. Nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta. A, luna nueva. B, vestimenta. C, días de reposo. O D, y C son ciertas. Terminó el tiempo y D y C son ciertas. Luna nueva y días de reposo. Leamos. Colosenses 2, 16 y 17. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Siguiente pregunta. ¿Qué debía establecer Tito en las ciudades por orden de Pablo? A, iglesias. B, diáconos. C, ancianos. O D, A y B son ciertas. Y la respuesta es, muy bien, la C. Debía establecer ancianos en las ciudades. Tito 1:5. Por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé, el que fuera irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Siguiente pregunta. ¿A dónde le dijo Pablo a Tito que iba a pasar el invierno? A, en Creta. B, en Decápolis. C, en Antioquía. O D, en Nicópolis. Y la respuesta era, muy bien, la D, en Nicópolis. Leamos. Tito capítulo 3 versículo 12. Pablo le escribe a Tito lo siguiente: cuando envíe a ti a Artemas o a Tíquico, apresúrate a venir a mí en Nicópolis, porque allí he determinado pasar el invierno. Siguiente pregunta. ¿Quién era compañero de prisión cuando Pablo le escribió a Filemón? A, Tíquico. B, Epafras. C, Trófimo. O D, Teudas. Y la respuesta es, muy bien, la B, Epafras, compañero de Pablo también. Filemón 1, 23 al 25. Te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús. Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Siguiente pregunta. ¿A quién custodiaron con 200 soldados, 70 jinetes y 200 lanceros? A, Juan el Bautista. B, al apóstol Juan. C, al apóstol Pedro. O D, al apóstol Pablo. Muy bien, la D, al apóstol Pablo. Hechos 23 del 23 al 24. Y llamando a 2 centuriones, mandó que preparasen para la hora tercera de la noche 200 soldados, 70 jinetes y 200 lanceros, para que fuesen hasta Cesarea, y que preparasen cabalgaduras en que, poniendo a Pablo, le llevasen a salvo a Félix el gobernador. ¿Quién le dijo a Pablo: por poco me persuades a ser cristiano? A, Agripa. B, Félix. C, Antípatris. O D, Arquelao. Si respondiste la A, estás en lo correcto. Agripa le dijo esto a Pablo. Hechos 26, 28 al 29. Entonces Agripa dijo a Pablo: por poco me persuades a ser cristiano. Y Pablo dijo: quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fueseis hechos tales cual soy, excepto estas cadenas. Siguiente. ¿Cuánto tiempo estuvo el apóstol Pablo en Roma según el libro de Hechos? A, 3 meses. B, 20 días. C, 2 años. O D, 1 mes.
Pablo estuvo muy bien, C, 2 años. Dice así Hechos 20, 30 y 31. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Si lees el contexto, estaba en Roma. Siguiente pregunta. ¿Quiénes fueron confrontados por Pablo por seguir otro evangelio diferente? A, los Gálatas, B, los Efesios, C, los Corintios o D, los Romanos. Muy bien, a los Gálatas. Leamos Gálatas 1 del 6 al 7. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Siguiente pregunta. ¿A quién presenta el apóstol Pablo como hermano del Señor Jesús? A Matías, B, a Santiago, C, a Filemón o D, a Esteban. Y la respuesta es muy bien, B, a Santiago. En otras versiones aparece como Jacobo. Gálatas 1, 18 al 20. Luego, 3 años más tarde, fui a Jerusalén para conocer a Pedro y me quedé 15 días con él. El único otro apóstol que conocí en esos días fue Santiago, el hermano del Señor. Declaro delante de Dios que no es mentira lo que les escribo. Siguiente pregunta. ¿A quién le escribió el apóstol Pablo? Nadie te menosprecie. A Tito, B, a Timoteo, C, a Filemón o D, a Judas. Muy bien. A Tito. Leamos. Tito 2, 14 y 15. Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Muy bien. Siguiente pregunta. ¿Cómo serán los tiempos en los postreros días según Pablo a Timoteo? A, de paz, B, de tribulación, C, de gracia o D, peligrosos. Y la respuesta es muy bien, D, serán peligrosos. Segunda Timoteo 3, 1 al 3. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Siguiente pregunta. Guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. A, de los perros, B, de los fariseos, C, de los sabios o D, de los hipócritas. Pues Pablo advierte, guardaos de los perros. Vamos a leer el contexto. Filipenses 3, del 2 al 3. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Así se refería a aquellos que obligaban a circuncidarse. Siguiente. ¿A quién le rogó Pablo hacer un mismo sentir en su carta a los filipenses? A Evodía, B, a Epafrodito, C, a Síntique o D, a Ice son ciertas. Y la respuesta es muy bien, D, A y C son ciertas, a Evodía y a Síntique. Filipenses 4, 2 y 3. Ruego a Evodía y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estos que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. ¿Cuál era el nombre del cuarto río que Dios creó en el Edén? A, Pisón, B, Éufrates, C, Hidekel o D, Gihón. Y la respuesta es muy bien, C, Hidekel. Lo dice Génesis capítulo 2, versículos del 11 al 14. Siguiente pregunta. ¿Dónde dice? En todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en tiempos de angustia. A, en Eclesiastés, B, en Salmos, C, en Job o D, en Proverbios. 1 y la respuesta es muy bien, D, en Proverbios. De hecho lo dice Proverbios 17, versículo 17, tercera pregunta, atentos. Dice así: ¿qué era Gozán mencionado en la Biblia? A, era un río, B, era un monte, C, era un desierto o D, era un valle. Gozán es mencionado como... Muy bien, es mencionado como un río exactamente en Segundo Libro de Reyes 17, versículo 6. Siguiente pregunta difícil. ¿Cómo se le llama a los 3 evangelios que tienen contenido similar?
A, buenas nuevas, B, sapienciales, C, poéticos o D, sinópticos. Terminó el tiempo y la respuesta era la D. Muy bien, sinópticos por su relación de sinopsis, es decir, semejantes, equivalentes. Siguiente pregunta. ¿Cuál es la figura literaria que usa la Biblia para bajarle lo ofensivo a una expresión? A, eufemismo, B, paradoja, C, sinedoque o D, alegoría. Respondiste la A, te felicito, muy bien, se le llama eufemismo. Recuerda, Génesis 4.1 da un ejemplo de ello. Siguiente pregunta. ¿Cuál es la figura literaria que usa la Biblia para exagerar alguna expresión? A, anáfora, B, símil, C, hipérbole o D, onomatopeya. A la exageración se le conoce como hipérbole. Mateo 5 del 29 al 30 nos da ejemplo de una hipérbole. Siguiente pregunta. En el orden de los libros, ¿cuál es considerado el libro histórico del Nuevo Testamento? A, Romanos, B, Hebreos, C, Efesios o D, Hechos. Y vamos en 3, 2, 1, muy bien, de el libro de los Hechos. Creo que esto ya es conocido por todos, no está tan difícil esta pregunta. Hechos tiene 28 capítulos. Siguiente pregunta. ¿Cuántos años tenía Noé cuando engendró a Sem, Cam y Jafet? A, 450 años, B, 600 años, C, 750 años o D, 500 años. Pues Noé tenía, muy bien, 500 añazos cuando engendró a Sem, Cam y Jafet, sus 3 hijos. Génesis 5:32. Siguiente pregunta. ¿Cuántos son los libros del Antiguo Testamento que se creen fueron escritos por Moisés? A, 1 libro, B, 5 libros, C, 7 libros o D, 3 libros. Se entiende que, sí señoras y señores, B, fueron 5 libros escritos por Moisés. Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Siguiente pregunta. ¿Cuál es el otro nombre que se le dan a las cartas en el Nuevo Testamento? A, misivas, B, mensajes, C, epístolas o D, correos. Y la respuesta es la C. Muy bien, aparte de llamarse cartas, también se le conocen como epístolas, paulinas y generales. Siguiente pregunta. ¿En cuál es la única carta del Nuevo Testamento que se menciona el sacerdocio de Melquisedec? A, en Romanos, B, en Hebreos, C, en Santiago o D, en Tito. Ánimo, vamos en 3, 2, 1 y la respuesta es muy bien. En la carta a los Hebreos, en el capítulo 7 se menciona el sacerdocio de Melquisedec. Siguiente pregunta. ¿Cuál es el penúltimo libro o carta del Nuevo Testamento? A, Filemón, B, segunda carta de Juan, C, Colosenses o D, Judas. Si respondiste la D, muy bien, estás en lo correcto. Judas y tiene un solo capítulo, el penúltimo libro o carta del Nuevo Testamento. Siguiente pregunta, ¿cuál es el único libro del Antiguo Testamento del que no se sabe exactamente en qué momento sucedió en la historia? A, Job, B, Esther, C, Ruth o D, Nehemías. Tiempo y la respuesta es A, Job. No se sabe exactamente en qué momento de la historia bíblica sucedió y tiene 42 capítulos. Siguiente pregunta. Dice, ¿cuál es el libro o carta más corta del Nuevo Testamento? A, segunda carta de Juan, B, la carta de Judas, C, la primera carta de Pablo a Timoteo o D, la carta de Pablo a los Efesios. Muy bien, la respuesta era la segunda carta de Juan. Solamente tiene 13 versículos. Siguiente pregunta. ¿Cuál es el libro de la Biblia que no menciona el nombre de Dios explícitamente? A, Esther, B, Ageo, C, Cantar de los Cantares o D, A y C son ciertas. Tiempo y la respuesta es A y C son ciertas, es decir, Esther y Cantar de los Cantares no menciona explícitamente el nombre de Dios, pero implícitamente sí está. Amén. Siguiente pregunta. ¿Cuál profeta anunció que Jesús entraría a Jerusalén montado en un asno? A, Isaías, B, Zacarías, C, Malaquías o D, Oseas. Terminó el tiempo y la respuesta era muy bien, la B. Fue Zacarías quien anunció esto. Zacarías capítulo 9, versículo 9. Siguiente pregunta. ¿A quién o a quiénes
fue dirigida la carta que escribió Santiago? A. A los cristianos en Roma, B. A los judíos en Jerusalén, C. A las 12 tribus dispersas o D. A y B son ciertas. Y la respuesta es muy bien, C. A las 12 tribus dispersas. Lee por favor Santiago 1:1 y ahí lo encontrarás. Siguiente pregunta. ¿Quién fue el que dijo es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres? A. David, B. Juan, C. Moisés o D. Pedro. Y esto lo dijo muy bien el apóstol Pedro junto con otros apóstoles. Hechos 5:29 menciona su nombre explícitamente. Siguiente pregunta. ¿Cuántos en total fueron los escritos del apóstol Juan en el Nuevo Testamento? A. 3 escritos, B. 4 escritos, C. 6 escritos o D. 5 escritos. Muy bien, fueron 5 escritos en total. El Evangelio de Juan, las 3 cartas de Juan y el Apocalipsis. ¡Qué tremendo privilegio! Siguiente pregunta, dice así. ¿Quién o qué fue vos en el Antiguo Testamento? A. Un desierto peligroso, B. El esposo de Ruth, C. Un río de Egipto o D. Un hijo del sacerdote Elí. Y la respuesta es muy bien, B. Vos. Recuerden, un hombre adinerado que luego se casó con Ruth. Ruth capítulo 4 lo menciona. Siguiente pregunta. ¿Quién labró las segundas tablas de piedra donde Dios escribió los 10 mandamientos? A. Dios mismo. B. Fue Josué. C. Fue Moisés o D. A y C son ciertas. Pues por orden de Dios fueron labradas por Moisés. Lo puedes leer en Éxodo 34, versículo número 1. Siguiente pregunta. Completa. Yo mismo he escogido a los levitas de entre los israelitas como sustitutos de todo. A. Sacerdote, B. Israelita, C. Varón o D. Primogénito. La respuesta es la D. Muy bien, como sustitutos de todo, primogénito. Números 3, versículo 12. Vamos por las 3 últimas preguntas difíciles. ¿En cuál libro se menciona por primera vez a Satanás? A. En Primera de Crónicas, B. En Éxodo, C. En Josué o D. En Génesis. Vamos en 3, 2, 1, tiempo y la respuesta era la A. En el primer libro de Crónicas se menciona por primera vez. Capítulo 21, versículo 1, penúltima pregunta. ¿Cuál es el único evangelio que relata la resurrección del hijo de la viuda de Naín? A. Mateo, B. Juan, C. Lucas o D. Marcos. La respuesta es muy bien, C. El Evangelio según Lucas, capítulo 7, versículos del 11 al 17 y atentos, vamos con la última pregunta. Completa. ¿Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y D. A diamante, B. Oro, C. Cornalina o D. Zafiro? 3, 2, 1 y la respuesta era muy bien, cornalina. Apocalipsis capítulo 4, versículo número 3 y alabanzas a nuestro Dios por enseñarnos su palabra. No sé si estaba fácil o difícil, ustedes nos dirán. Vamos con la pregunta bonus, recuerda responder esta pregunta en los comentarios y la pregunta es la siguiente. ¿En cuál carta el apóstol Pablo habla de los débiles en la fe? Si este video te gustó, recuerda darle me gusta, suscribirte si no lo has hecho, activar la campana de notificaciones y sobre todo compartir con todos tus contactos. ¡Cristo al comando!